Hola, esto es Entre la Vida y la Biblia con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros. Encuentro personas que me dicen, es muy difícil conocer la voluntad de Dios. Pero la verdad es todo lo contrario, porque la mayor parte de la voluntad de Dios ya está revelada. Los principios están ahí en la Biblia. Cuando tú abres la Biblia y la lees, Dios comienza a hablar. Abre la Biblia a diario y verás lo que Dios dice. Deja de buscar una voz y comienza a buscar un libro, un capítulo y un versículo. El Salmo 19:11 dice: me sirven de advertencia. El premio es grande si uno cumple con ellas. Dios nos va a enseñar sus principios. Luego, cuando estemos buscando orientación, podremos ver si las circunstancias o las emociones se alinean con lo que Dios ha dicho en su palabra. La Biblia declara y confirma la voluntad de Dios. Es importante entender esto. Dios espera que obedezcas lo que ya sabes antes de que te muestre algo nuevo. Si Dios te ha dicho lo que Él espera que hagas y todavía no lo estás obedeciendo, pues no esperes que Él te muestre más cosas. Te he pedido que practiques la meditación de la palabra de Dios. Y uno de mis textos preferidos que puede ayudar es el Salmo 23. Meditar u orar la palabra de Dios significa pensar profundamente en ella, identificarnos con lo que ella dice. Básicamente, leemos el pasaje, leemos para escuchar. Luego lo volvemos a leer en silencio y callamos para meditar. Después, imaginamos lo que ese texto dice para identificarnos con la verdad. Y por último, respondemos a lo que este texto o este pasaje de la Biblia nos muestra. Nos comprometemos a obedecer algún mandato, a reclamar alguna promesa, a seguir un buen ejemplo. En fin, si quieres conocer la voluntad de Dios, solo tienes que abrir tu Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Luego tienes que aplicarla, vivir de acuerdo a lo que Dios te ha revelado. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Abre tu Biblia y empieza a leerla. Esto es Entre la Vida y la Biblia con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros.